buenas noches, estamos comenzando la segunda edición de Panorama U y a lo largo de esta media hora vamos a ver cuáles son los temas que hoy terminaron de consolidarse en los medios de comunicación y en las redes sociales. Al mediodía, recordarán, terminamos la primera edición destacando por un lado el resultado electoral tanto en Capital como en San Carlos. Distintas noticias hoy salían vinculadas por un lado al triunfo de la Unión Cívica Radical aquí en Capital y por el otro al triunfo del Partido Demócrata en San Carlos. Un segundo tema fuerte de la agenda mediática, al menos hasta el mediodía, el plano político también, las alianzas que se están tejiendo, que van cambiando, se van consolidando en pos de las elecciones del 21 de junio. Y un tercer tema propuesto en este caso por Edición Un Cuyo, la publicación digital de la Universidad Nacional de Cuyo, vinculado con el discurso de Francisco Pérez, el gobernador que dio el pasado viernes 1 de mayo y que el periodista Jorge Fernández Rojas analizó en Edición Un Cuyo. Desmenuzamos ahora toda esta información junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Descansaron el fin de semana largo? Muchísimo. Me alegro. Y hoy vamos a abordar un tema que también estuvo en los medios y es vinculado con el acoso verbal, el acoso callejero, y es por eso que hemos invitado a Silvina Anfuso del colectivo de Mujeres Mumala. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. Comenzamos entonces uno de los temas hoy presentes fuerte, el resultado de las elecciones en Capital y San Carlos. Así es, el tema ha sido importante toda la jornada, como era esperable. Las elecciones de Capital y San Carlos se vieron reflejadas en primer lugar en las tapas de los diarios impresos. Tanto Los Andes como Uno y El Sol informaban sobre esto, con la particularidad que Diario Uno se refería principalmente a las elecciones de ciudad, mientras que los otros medios hacían referencia en sus títulos a las elecciones en San Carlos también. La información estuvo muy presente en los medios audiovisuales también. Durante la mañana hubo entrevistas, algunas entrevistas de anoche, algunas entrevistas en vivo en las radios, principalmente haciendo referencia a la victoria de Suárez en Capital, pero también al segundo lugar que se consolidaba del FIT en la ciudad de Mendoza. En la mañana vamos a decir que en los medios audiovisuales eso fue de lo más relevante. En la tarde las actualizaciones de los medios apuntaban ya un poco más a las elecciones en San Carlos. Y había dos noticias, una en El Sol a las 17 horas que informaba que Difonso dice que el gobierno lo discrimina. Mientras que Sitio Andino a las 19 horas decía que Difonso se salvó solo y estuvo a 246 votos del ridículo. Vamos por partes, repasemos los resultados de ayer. Exactamente, bueno, amplio triunfo del radicalismo en la capital y de Difonso, el Partido Demócrata, en el departamento de San Carlos. Rodolfo Suárez obtuvo el 60% de los votos en Capital, asume en diciembre, recordemos que él es intendente interino tras el fallecimiento de Víctor Fallat, ahora ratificó lo que había pasado en las PASO, en donde él obtuvo gran cantidad de votos por parte del radicalismo. Obtuvo 4 concejales, la Unión Cívica Radical, Beatriz Martínez, Horacio Migliosi, Poggio y Cecilia Rodríguez. La segunda fuerza, que esto fue la verdad sorprendente y la verdad que ha venido con un crecimiento. Fue la sorpresa. Y ha venido con un crecimiento el FIT en las últimas elecciones en la provincia de Mendoza. Fue la segunda fuerza, Nicolás del Caño, el candidato, 16.87% de los votos, logró un concejal, quien es Andrés Elías. El Frente para la Victoria fue la tercera fuerza más votada. Carlos Aranda, su candidato, con un 14.83%. Consiguió un edil, quien es Eduardo Quiroga. Tanto el Frente para la Izquierda, de izquierda, como también el Frente para la Victoria. Exactamente, un concejal cada uno. En último lugar, estamos hablando del Partido Demócrata en la capital, con su candidata Josefina Canale, con el 5.95% de los votos. En San Carlos, como lo dijimos, Jorge Difonso, con un 52.62%, obtuvo 2 concejales, dicha fuerza. Alicia Carballo, del Frente para la Victoria, fue la segunda fuerza más votada, el Frente para la Victoria, con un 27.15% y obtuvo 2 concejales. En tercer lugar, la Unión Cívica Radical, con Romano como candidato, exactamente 11.95, obtuvo un concejal, la Unión Cívica Radical, Julio Castellano, y Abraham por el PRO fue en el último lugar, obtuvo un 5.75% de los votos. ¿Por qué Difonso se siente discriminado? Se siente discriminado porque él manifiesta que el gobierno provincial no le entrega tantos subsidios como a otros departamentos al departamento de San Carlos. Esto tiene que ver por su alineación con el Frente Renovador. Recordemos que él tiene una alianza con Sergio Massa a nivel nacional, que es este frente que llevó Difonso
hacia su departamento. Recordemos que él viene del Partido Demócrata, pero se ha afianzado su partido con el Frente Renovador. De hecho, hoy al mediodía también destacábamos que Sergio Massa en su cuenta de Twitter había felicitado a Jorge Difonso. Lo felicitó exactamente, es uno de los políticos por ahí que más representa al Frente Renovador en la provincia de Mendoza, Jorge Difonso. Recordemos que el actual intendente que obtuvo su reelección no le fue muy bien con respecto a los concejales, porque él fue en muchas colectoras. En este sentido, el Frente para la Victoria le fue mucho mejor porque obtuvo más votos a nivel concejal y pudieron obtener tanto el Frente para la Victoria como Difonso 2 cada uno, pero se esperaba por el caudal de votos de Difonso que obtuviera más concejales. Gran repercusión generó a lo largo del fin de semana el discurso del gobernador Francisco Pérez en lo que fue la Asamblea Legislativa el viernes. Edición Uncuyo hizo una nota también de análisis. Exactamente. Edición Uncuyo tenía una nota titulada La hiperactividad de un gobierno quieto, un análisis de Jorge Fernández Rojas sobre el discurso del gobernador, precisamente. Puntos interesantes plantea Jorge. La nota de Jorge es muy interesante porque hace una comparación de todos los discursos de apertura de sesiones ordinarias del gobernador Francisco Pérez. Es más, cita párrafos y los compara con el último discurso con algunos anteriores. En este sentido, Jorge habla sobre la alineación de Francisco Pérez y el gobierno nacional. En este sentido, Francisco Pérez nombró 7 veces a la presidenta de la Nación, pero a su vez también se alineó mucho con el gobernador Daniel Scioli. Recordemos que el banco, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires le otorgó un crédito muy importante a la provincia, y también tengamos en cuenta que la fórmula ganadora en las PASO a nivel general que va a competir ahora el Frente para la Victoria, hablamos de Adolfo Bermejo y de Martínez Palau, Sí, el actual, el ex Palau. ministro, están más apoyados por Scioli que por el kirchnerismo duro. Esta ambigüedad se dio en el discurso del gobernador y fue lo que reflejó Jorge en su nota. Bien, tercer tema que también decíamos fue tapa en página 12. Página lo titulaba como acoso verbal, acoso oral. Exactamente, así es. Página 12, perdón, tenía este tema en su tapa y también fue un tema abordado por medios locales. Esto a raíz de algunos proyectos de ley que se han presentado en la legislatura porteña y en el Congreso Nacional. Vamos a decir también que Diario 1 hablaba esta mañana del acoso callejero y decía que se proponen multas de hasta 7.000 pesos a quienes hostiguen a una mujer. Diario 1 en realidad sigue hincapié sobre todo en el proyecto que se ha presentado en el Congreso Nacional. Bien, tenemos un proyecto en Congreso, 2 en la legislatura porteña. Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto en el Congreso de la Nación es por la diputada Victoria Donda. A ver, los 3 proyectos son muy similares. Buscan castigar el acoso verbal callejero, mal llamado piropo. La base fundamental de las 3 iniciativas es elevar el acoso verbal callejero a la categoría de violencia de género. En este sentido, en la parte punitiva se hace un cambio en el Código Penal. Claro, la idea es modificar el Código Penal para poder castigar el acoso sexual, acoso callejero en este caso. Exactamente. Multas que van hasta los 7.000 pesos, trabajo comunitario y arresto. Hablamos de proyectos de Donda, de Gabriela Alegre del Frente para la Victoria y de Pablo Ferreira, también diputado en la ciudad de Buenos Aires. Silvina, hoy esto generó bastante revuelo. La gente hablaba del orden de prioridades. ¿Por qué es importante generar este tipo de iniciativas legales? Bueno, en primer lugar, lo que trata de visibilizarse con la denuncia social y que tomó forma en proyectos legislativos de lo que es el acoso callejero, tiene que ver con poner en evidencia una forma de violencia de género más, pero que por ahí, como muchas otras, aún la tenemos naturalizada. La violencia de género, por ejemplo, en el ámbito doméstico, hasta no hace mucho tiempo, era entendida como un problema de pareja, inclusive cuando terminaba en lo que hoy entendemos por femicidio, era llamado crimen pasional. Y fue de alguna manera gracias a visibilizar y desnaturalizar ciertas prácticas sociales lo que posibilitó que hoy hablemos de violencia de género, que exista una ley, por ejemplo, para proteger a las mujeres en situación de violencia, que aún falta en términos de políticas públicas, pero bueno, de alguna manera ha ido denunciando y poniendo en blanco sobre negro de qué se trata la violencia de género en el ámbito doméstico. Sí. Pero encontramos que la violencia de género no solo se circunscribe en esos ámbitos, sino que también en lo que tiene que ver con el ámbito público hay una serie de hostigamientos que padecemos principalmente las mujeres, que
bueno, que lo naturalizamos, muchas veces nos incomoda y no encontramos la manera de canalizar esa incomodidad, ¿no? Si bien es una práctica cultural, se considera importante intentar modificar esa práctica. Enseguida te voy a consultar qué relación de poder hay detrás de un acoso callejero. Perfecto. Ahora nos vamos al primer corte, pero antes recuerden que ustedes pueden opinar acerca de estos temas y aquellos también que no están planteando hoy los medios de comunicación en las redes sociales. Para eso, nuestra web www.senalu.tv, nuestro Facebook como Señalú y nuestro Twitter @SenaluTV, en este caso con N, no con Ñ. Hacemos el corte, ya volvemos. Estamos de regreso en Panorama U. Yo sigo con la voz tomada, pero aquí tenemos mucha información para destacar del día. Y una de ellas es el impuesto a las ganancias. ¿Hay novedades? Sí, exactamente. Sin duda uno de los temas más importantes del día, las novedades respecto al impuesto a las ganancias, relacionado con un anuncio del ministro de Economía. Diario Los Andes, por ejemplo, a las 17 horas titulaba: Kicillof anunció una reducción de ganancias para los que cobran un bruto entre 15.000 y 25.000 pesos. Diario 1, por su parte, un titular muy similar, decía: anunciaron reducción en ganancias para los salarios brutos de 15.000 a 25.000. Y MDZ, sin embargo, a las 17 horas informaba que los cambios en ganancias no confirmaron. Algunos hacían hincapié en el anuncio, otros respecto a las repercusiones del anuncio. Tema que genera polémica. Sí, ¿no? genera mucha polémica el impuesto a las ganancias. Recordemos que ha habido muchos paros en torno al impuesto a las ganancias. Van como principal reclamo este tributo de los principales gremios a nivel nacional y también aquí en la provincia de Mendoza. La repercusión que buscaba hoy MDZ es con los titulares de los gremios más combativos. Hablamos de Raquel Blas y María Isabel del Popolo, en donde manifestaron que no están conformes con el anuncio que hoy hizo Kicillof, que falta mucho en materia de impuestos a las ganancias. En realidad lo que ellos manifiestan es la eliminación total del tributo. A ver, la modificación del ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene que ver con una modificación en la escala de ganancias de los empleados que cobran entre 15.000 y 25.000 pesos de salario bruto en la República Argentina. Hubo una reducción del pago a ganancias, exactamente. No se modifica el mínimo imponible, solamente una reducción del pago a ganancias que deben hacer los trabajadores en relación de dependencia. Ahí estamos viendo las placas oficiales que hoy presentaba el funcionario nacional. Por ejemplo, los casados con 2 hijos van a tener una reducción del impuesto, si hoy ganan 20.000 pesos, una reducción del 69%. Por ejemplo, en la siguiente placa vamos a ver ejemplos por ahí un poco más claros. Por ejemplo, un soltero que gane de sueldo bruto 20.000 pesos paga actualmente 2.066. Con la reducción de un 32% va a pagar 1.405 pesos por mes. Por ejemplo, vemos el caso de un casado con 2 hijos, con sueldo bruto de 20.000 pesos, actualmente paga 1.280 y se le va a reducir a 397 pesos. Bien, otro tema que también aparecía esta tarde, Guaymallén, que hoy terminaba finalmente el proceso de escrutinio definitivo. Exactamente, tema ya de larga data en la agenda mediática. ¿Qué sucede con Guaymallén? Recordemos que lo que están peleando es la definición de las PASO. Sí. MDZ a las 17 horas decía: PASO en Guaymallén, 9.000 votos anulados. Y hay que decir algo que parece interesante. El fin de semana hubo 2 noticias relacionadas con esto. Por un lado, se informaba que esta semana se definía lo de Guaymallén y Mendoza Post, por ejemplo, anunciaba que se preveía que ganaba Lobos, preopinando al respecto. Y Cuyo Noticias, el portal regional de noticias, decía que Lobos anticipa una demanda penal en Guaymallén con respecto a la resolución de las PASO, por el problema de que algunos habían puesto un manto de duda sobre la elección. ¿Qué podemos esclarecer al respecto? Bueno, en las próximas horas vamos a saber definitivamente qué ocurre en Guaymallén y quién es el candidato del Frente para la Victoria en el departamento más poblado de la provincia de Mendoza. Faltan escrutar 3 mesas, se está haciendo en este momento. Se anularon, bien lo decía Gerardo y era el título de meseta, se anularon 9.000 votos. Faltan ver 3 mesas que pasen por el escrutinio. Son algunas de las mesas que fueron impugnadas y denunciadas por Alejandro Abraham, uno de los candidatos a intendente. En estas horas se va a saber quién finalmente ganó. ¿Qué pasa luego de esto? Porque ya en un momento Alejandro Abraham había manifestado ir hacia la justicia, elevar este problema a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y hasta ahora la diferencia es de 200 votos.
según la cantidad de mesas escrutadas, teniendo en cuenta las irregularidades que había planteado Abraham. Así que estamos minuto a minuto con esta información. ¿Qué otra información para destacar de la tarde? Bueno, había una información surgida en la tarde. El diario El Sol decía: por falta de autoridades provinciales, Pérez no viaja a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner. Lo hacían alusión a un acto en casa de gobierno en Buenos Aires en el que se esperaba la presencia de Francisco Pérez. 5 años se cumplen de que fue Néstor Kirchner electo secretario general de UNASUR, ¿no? Exactamente, se realizó un acto allí en Buenos Aires encabezado por la presidenta de la Nación y bueno, lo que decía la nota es que Francisco Pérez no pudo viajar por falta de autoridades en la provincia de Mendoza. Hacemos un repaso. El vicegobernador Carlos Ciurca, de licencia, de lleno en la campaña en Las Heras. El presidente provisional del Senado, quien ocupa ese lugar, también pidió unos días de licencia hasta el miércoles en el mismo sentido de lo que había pedido el vicegobernador Carlos Ciurca. Y Jorge Tanús, con todo el tema del escrutinio en Guaymallén, estaba muy ocupado y no podía ejercer o quedarse al frente de la provincia. Por eso Paco Pérez decidió no viajar a Buenos Aires. En relación con lo que venimos hablando con Silvina del acoso callejero, también salía hoy otra noticia, ¿no? Sí, llamaba la atención esta mañana, MDC titulaba: la policía deberá perseguir también a los piropeadores. Un poco esto que decíamos antes, algunos medios hacen la opción por el término piropo, que muchas veces es cuestionable, y que no se sabe en verdad si es por desinformación o si hay alguna intencionalidad muchas veces atrás de decir piropo a cosas que tienen más que ver con el acoso callejero. ¿Cuál es la diferencia entre un piropo, un halago o el acoso? Bueno, en primer lugar, el piropo, o mal dicho piropo, tiene que ver con un halago que busca una reciprocidad, es decir, que en un marco de conocimiento yo conozco a la otra persona, le hago un halago y hay una devolución de esa persona, inclusive se da en un marco donde se establece: voy a decirte algo que posiblemente te agrade. Eso no sucede cuando hablamos de acoso callejero, que tiene que ver con una práctica sistemática de señalizar los cuerpos o vestimentas de las mujeres, que tienen una connotación claramente sexual. Inclusive tiene que ver con esto de cuando se habla de violencia de género, de alguna forma de asimétrica de poder sexual. Es lo que te iba a consultar. Hay una relación de poder, ¿no?, detrás de este acoso callejero, acoso verbal. Sí, y el otro tema que por ahí sucede y que lo tenemos naturalizado es que el ámbito de lo público ha sido históricamente durante muchos años circulado normalmente por varones. Digo, esto de las mujeres ocupando ciertos espacios en el ámbito laboral, en los ámbitos legislativos, políticos, es decir, el ámbito de lo público es un espacio que se viene constituyendo nuevamente con la participación de las mujeres. Sin embargo, hay resistencias a esa circulación y hay distintos mecanismos o prácticas que nos indican que ese no es nuestro lugar genuino, digo, no es nuestro lugar natural, entre comillas. Es decir, que cuando a veces circulamos las mujeres, digo, niñas fundamentalmente, que se empiezan a constituirse estas prácticas de muy chiquititas, y vemos un grupo de varones, es como una autodiscriminación, nos cruzamos de calle, por la incomodidad que generan ciertos actitudes, dichos, que, bueno, que nos incomodan de alguna manera. En el bloque anterior hablábamos de el avance en violencia, en materia de derechos en contra de la violencia de género. Y también salía la palabra femicidio, ¿no? Humberto Tumini, secretario general de la Asociación Libres del Sur, planteaba que este tipo de acoso se puede convertir en un femicidio. Y sí, de alguna manera vemos los casos que terminan en violación, inclusive en las redes sociales hubo una chica que, Aixa, en el próximo bloque justamente tenemos el video. Claro, que hizo una denuncia de una situación de hostigamiento sistemático y donde hubo un momento posible de denuncia de un acoso sexual, ¿no? Exacto. Bueno, ahí ya nos diste el pie para en el próximo bloque presentarles a ustedes este video que comentaba Silvina de Aixa. Hacemos el último corte, ya regresamos con el cierre y la conclusión final aquí en Panorama U, segunda edición. Último bloque, ¿y qué otra información tenemos para recalcar de la tarde, Gerardo? Bueno, a las 19 horas, Diario Los Andes titulaba: Lorenzetti adujo cansancio moral y dejará la presidencia de la Corte Suprema en diciembre. Una información tomada también de Diario La Nación a nivel nacional.
No ha salido en muchos más medios, no había salido por lo menos hasta las 19 horas. Y llama la atención que lo dan por sentado, digamos, no usa el potencial el medio, sino que asegura que Lorenzetti va a dejar la presidencia de la Corte. Pero no hay un comunicado oficial aún. No hay un comunicado oficial por parte del máximo tribunal de la República Argentina, es un trascendido, los diarios toman como que hubo una charla entre Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco. Elena Hayton de Nolasco es la vicepresidenta del máximo tribunal. La información que se publica en los diarios es que Ricardo Lorenzetti dejaría de ser el presidente de la Corte Suprema, adujo un cansancio moral y recordemos que Lorenzetti fue reelegido para ocupar la presidencia de la Corte. Al respecto de eso, Sí. Página 12 hace un tiempo atrás hablaba de la re de Lorenzetti, Sí, exactamente. ¿no, Gerardo? Hace poco tiempo se refería a este tema, ¿no? Que nuevamente era presidente de la Corte, bueno, y ahora esta noticia. Se habían adelantado las elecciones Exacto. para que saliera electo. Se adelantó, tendría que haber sido en diciembre, pero se adelantó y lo manifestaron de vuelta como presidente de la Corte. A ver, esto llevó muchas críticas por parte de algunos sectores oficialistas. Eugenio Zaffaroni, quien fue miembro de la Corte, cuestionó esta reelección anticipada por parte de Ricardo Lorenzetti, y Aníbal Fernández, esta mañana jefe de gabinete de ministros, también lo criticó al titular de la Corte por sus dichos, recordemos, sobre el narcotráfico. En este sentido, Aníbal Fernández manifestó que el gobierno de Néstor y de Cristina habían sido los que más habían combatido el narcotráfico en la República Argentina. De esta manera se refleja por ahí la disputa entre justicia y gobierno nacional. Recién hablábamos, Silvina justamente Sí. lo trajo a colación, un video. Sí, exactamente. Como hablábamos del disparador, que fue estos proyectos de Sí. ley tanto de Donda y en la legislatura porteña, hablamos de un video que fue publicado en abril por esta chica que se llama Aixia Rizzo, fue publicado el 2 de abril. Ella denuncia en el video, allí la vemos, esto fue un video en YouTube que inmediatamente se viralizó de manera impresionante en la red social de los videos y también en las demás, Twitter y Facebook. Tuvo en cuestión de horas 200.000 visitas. Que es y una logró barbaridad. Es una barbaridad, una viralidad impresionante y sobre el final obtuvo unos 50.000 visitas. Ella relataba en ese video lo que le había pasado cerca de su barrio. Ella caminaba siempre por una zona en donde unos obreros de la construcción la acosaban verbalmente. Ella hizo la denuncia en la comisaría local. Al principio no le dieron mucha entrada a esta denuncia, luego sí. Le dieron un botón antipánico y le otorgaron una custodia policial. Luego toda esta reglamentación y todos estos procesos se fueron de alguna manera amenguando, digamos. El policía nunca más la custodió y el botón de pánico no funcionaba. Pero interesante destacar cómo desde las redes sociales se toman los medios de comunicación un tema tan importante como la violencia de género y luego a nivel legislativo, en donde legisladores toman el caso como disparador y empiezan a modificar leyes en este sentido. El 23 de abril presentó Victoria Donda el proyecto, ¿no? Así es. Sí, es un proyecto que se suma a esta campaña, que de alguna manera busca sancionar y también habla de incorporar en la currícula de las escuelas, es decir, en el ámbito educativo, poder trabajar sobre estas pautas culturales, es decir, Campañas de concientización. campañas de concientización. Pone como órgano de aplicación al Consejo Nacional de las Mujeres. No establece claramente, o no sé, porque es el órgano de reglamentación del Consejo Nacional, si va a ser una denuncia penal, porque eso implicaría otro procedimiento, Claro. pero sí está de alguna manera la intención de hacer una sanción social en materia de lo que es el acoso callejero y que existan políticas públicas que de alguna manera den cuenta de esta problemática. Tenemos unas placas que podemos ir cargando para ver al respecto de este tema. A ver ahí si la vamos cargando. Sí, es una campaña que se llevó a cabo en el 2014, Sí. fue en Córdoba, en Buenos Aires, y seguramente nuestra invitada nos va a decir si en Mendoza también se llevó a cabo, También, ¿no? sí. La campaña era contra el acoso callejero. Estamos viendo algunas de las pancartas y carteles que estaban Sí. publicados en la vía pública, tanto en Córdoba, Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Bueno, está bien reflejado la intención que tenía la campaña, ¿no? Y de alguna manera lo que veníamos conversando, ¿no? La intencionalidad también de fondo de ese acoso, de ese hostigamiento verbal, ¿no? Así es. Bueno, de alguna manera esta campaña nace también muy fuerte en América Latina, en México, y fue como tomándose en distintos países la iniciativa. Se toma como semana de concientización del 7 al 18 de abril, digamos, se estableció de esa manera porque, bueno, porque le pusieron una fecha. Y a partir de ahí, bueno, es todo este fenómeno, ¿no? Y también los cuestionamientos que se van generando alrededor, pero bueno, el sentido común a veces cuando lo ponemos en cuestión
nos molesta. Pero cuesta también, ¿no? Cuesta, pero lo importante es animarnos a pensar y hablar inclusive con las chicas, nuestras compañeras de trabajo, nuestra familia, si alguna vez pasaron por una situación así, qué sintieron, digo, para no hablar desde el prejuicio y poder escuchar a las mujeres que desde por ahí muy chiquitas atravesamos por situaciones que realmente nos acorralan, nos incomoda. Y bueno, esto de alguna manera busca revertir esta forma. ¿Qué mensaje te gustaría dar para cerrar ya desde el colectivo Mujeres Mumala? Y bueno, el mensaje es de alguna manera animarse a hablar, no naturalizar ni ceder frente a una situación de violencia, la que fuere. En el caso de encontrarse en una situación de acoso, no tanto darle explicaciones o hacerles preguntas, pero sí animarnos en la medida que no signifique es un riesgo para nosotras, poder darle un corte como, bueno, no me interesa tu opinión y marcar, ¿no? Marcar que no quede impune, digamos, este hecho. Entender la importancia, ¿no? La importancia de tomar conciencia acerca de este tipo de hostigamientos. Y apelar a los varones a que de alguna manera resignifiquen esa práctica que por ahí piensan que es halagadora, pero puede generar otro tipo de impactos. Digo, uno que cree decir un piropo, otro un acoso, y si va sumando constituye un acoso callejero. Muchísimas gracias, Por Silvina, favor. muy clara. Gracias, Ignacio, gracias, Gerardo. ¿Y qué nos deja este día lunes? Temas centrales hoy de la agenda mediática. Por un lado, elecciones en Capital y San Carlos. Los resultados hoy fueron noticia y han continuado a lo largo del día. Y un segundo tema que se fue posicionando hacia la tarde es esta noticia vinculada con Lorenzetti y su renuncia. Vamos a hablar en condicional, su posible renuncia a la presidencia de la Corte Suprema. Nos encontramos mañana a las 13 horas aquí en Panorama U para ver cuáles son los temas que nos proponen los medios de comunicación y las redes sociales. Muchas gracias.